Capítulo 10. Ella estaba frustrada. Ya había llegado el momento de admitirlo, semanas de búsqueda solo la habían conducido hasta la nada misma. Jamás logró seguir o dar con el paradero de esas dos diosas. Una vez que salían del Olimpo era como si su rastro simplemente desapareciera, como si se esfumara en el aire. Como diosa de la cacería este era un momento muy bajo para ella y para su orgullo. El no poder seguir el rastro de sus presas era patético a sus ojos. Lo único que podría usar en su defensa era que al parecer las dos diosas sabían de sus intenciones. El cómo Afrodita la miraba con cautela y cómo Atenea la espiaba por el rabillo del ojo las había delatado. Al parecer ellas no se dieron cuenta de esto ya que lo siguieron haciendo en las reuniones posteriores. Tener a la caza como uno de sus dominios le dio una ventaja significativa con respecto a otras divinidades, sus sentidos eran muy superiores a los de sus compañeros inmortales. Esto había sido lo que le permitió notar el acecho de esas dos diosas. Otro día había terminado y con ello los 12 olímpicos y Hestia se retiraban de la sala del trono. Cada uno de ellos se fue por su camino y como ya se había vuelto una costumbre la hija de Urano y la hija de Zeus estaban caminando juntas mientras dejaban el lugar. Este era el momento perfecto. Como no pudo seguir su rastro, esta sería su última carta para jugar de momento. Solo le quedaba ser directa con ellas. Caminó por detrás de las dos diosas, ellas claramente lo notaron al percibir cómo sus músculos se tensaban al escuchar un tercer par de pasos. Ignoraron su presencia por un rato más, hasta llegar a una calle vacía. Ese fue el lugar en donde Artemisa las confrontaría. Tosiendo para llamar su atención logró que las dos mujeres voltearan a ver a la diosa más joven. Atenea no tenía su semblante sin emociones habitual, más bien se notaba la preocupación en su rostro. Por otro lado, Afrodita había tenido más éxito al ocultar su reacción y simplemente alzó una ceja al ver a su opuesto amoroso siguiéndola. Esto claramente era en el exterior, en sus adentros al igual que Atenea ella estaba nerviosa. ¿Qué necesitas, Artemis?, dijo una recompónida Atenea, bajo cualquier circunstancia tendría que mantener sus apariencias ante su hermana. El semblante de la diosa de la luna se relajó al escuchar la pregunta de su hermana, realmente no quería iniciar un conflicto con ella. Quiero saber a dónde van y por qué siempre se van juntas. Ya han pasado meses y lo de ustedes me parece muy sospechoso, dijo firmemente la diosa más joven. Afrodita había fruncido el ceño y Atenea parecía calmada además de lista para hablar. Sin embargo fue detenida por una mirada de la señora de las palomas. Frenó los intentos de su compañera y fue ella la que habló por las dos. Querida, no estamos haciendo planes para derrocar al Olimpo si es lo que te preocupa, dijo ella con un leve ceño fruncido en su perfecto rostro. Ante las palabras de su contraparte Artemisa rápidamente le contestó aunque ahora un poco de furia empezó a formarse en ella. No pongas tus palabras en mi boca, Afrodita, sabes que no me refería a eso. Acusar a un miembro del Consejo de traición es algo muy grave. Solo soy curiosa, es muy raro que ustedes dos después de tener una pelea, hace tan solo 5 años ahora actuarán como si fueran las mejores amigas. Ante las palabras de la diosa, amor y guerra tragaron saliva gracias a su nerviosismo, tendrían que mover bien sus cartas si quieren salir airosas de esto. Esto hubiera funcionado si Afrodita no hubiera tirado todo por la borda, ella había visto rojo y no se mantendrá callada. Nuestras vidas no son de tu interés, cazadora. No hacemos nada malo, no es tu lugar meterte. Y así nomás y sin dejar hablar a Atenea o a la propia Artemisa. Ella agarró de la mano a la patrona de Atenas y desapareció en un destello de luz rosa, dejando atrás a una atónita y furiosa Artemisa. Eso no había salido como ella se lo esperaba, le sorprendió lo callada que estuvo su hermana, esperaba que fuera ella la que hablara en vez de Afrodita. Sin duda este resultado no estaba previsto, no pudo obtener ninguna respuesta precisa y prácticamente la enviaron a la mierda. Otro destello de luz se hizo presente en medio de una casa de 2 pisos a las afueras de Nueva York. Por lo grande que era fácil insinuar dos cosas. Una, que ahí vivían más de una persona. 2, que los propietarios eran de clase media alta. Sin embargo, eso no es lo que nos importa en estos momentos. En la actualidad nuestras dos protagonistas estaban discutiendo en la cocina de ese hogar. ¿Por qué actuaste así? Ahora nos vigilará más de cerca, dijo una más que molesta Atenea, no le gustaba la forma en la que Afrodita tomaba el control de la situación. Relájate, Oulead, que busque todo lo que quiera. Aún nos quedan algunos meses de la protección de la Madre Rea y realmente dudo que Hestia diga algo, dijo despreocupadamente la diosa del amor. Madre Rea no permitiría que su hija dijera algo al consejo. Aparte ella estaba segura que Hestia no quería perder el contacto con sus dos sobrinas favoritas.
Más de una vez tuvieron que quitarles sus galletas a Lucky, incluso Afrodita reconoció que su bebé había tenido suficientes dulces por un día. Quitarle las galletas a su hijita y ver los ojos de cachorro que usaba en ella fue una de las cosas más duras que hizo en el último tiempo. Sin embargo, al decirle que desarrolla acné si seguía comiendo fue algo muy efectivo en ella. Aún recordaba la cara de horror que tenía en su rostro y cómo se juró a sí misma no comer tantas galletas. Ante eso Afrodita no pudo contener una pequeña risa. Eso terminó por desatar la furia de Atenea. «¿Siquiera me estás escuchando?», dijo una furiosa diosa. Mientras Afrodita recordaba momentos con su hija, Atenea había estado dando una conferencia sobre los riesgos de tener a Artemisa aún más sobre sus talones. Bajo un silencio incómodo Afrodita hizo una mueca. «No, nunca te escucho cuando estás en una de tus conferencias aburridas», dijo honestamente la diosa. «Tal vez demasiado honesta. Eres una», dijo la diosa de la sabiduría mientras agarraba de los hombros a la pelirroja de ojos violetas. Sin dejarse intimidar por las acciones de Atenea, ella la agarró de los codos e hizo que las dos dieran un giro de centésimo octogésimo, al igual que empujaba a la patrona de Atenas contra la isla de la cocina, haciendo que ésta quedara atrapada entre los brazos de la diosa del amor. Sus labios estaban a pocos centímetros unos de los otros y sus piernas prácticamente estaban entrelazadas. «¿Soy una qué?», «Cariño», dijo en un tono extremadamente seductor la encarnación de la lujuria. Mientras tanto todo el licor de Atenea se encontraba actualmente en su rostro, Afrodita prácticamente la había atrapado y no tenía escapatoria. Sin embargo ella hizo algo que nadie esperaría de una diosa virgen, ni siquiera la propia Afrodita lo vio venir. Atenea puso sus manos en la pequeña cintura de la diosa y luego bajó hasta sus anchas caderas. Aún sonrojada se acercó al oído de Afrodita, la cual si bien estaba sorprendida, tenía una sonrisa que adornaba su lindo rostro. «Dejemos esto para más tarde», dite, en cualquier momento Naruto y las chicas llegaran a casa. Ante el comportamiento de su pareja Afrodita no le quedó más que asentir, su sonrisa pícara aún estaba plasmada en su rostro, le encantaba cuando Atenea dejaba de actuar como la respetada diosa y era su verdadero yo. Ella vio como su amante femenino quitaba sus brazos y la dejaba en libertad. Con una sonrisa en su rostro, Atenea le dio un beso en su mejilla para posteriormente darse una vuelta e irse del lugar. Bajo la vista que tenía ella realmente no pudo resistirse. Dioses, Atenea no se daba cuenta pero cuando estaba con ella o con Naruto movía sus caderas más de lo usual. Y como era natural la diosa del amor no pudo evitar nalguear el perfecto trasero de su novia. Al sentir el tacto y escuchar el sonido de una mano tocando sus posaderas, todo su icor volvió a su rostro y rápidamente se dio la vuelta, enojada y totalmente avergonzada. Ella vio como Afrodita estaba ahí mirando su mano con la cual había tocado su cuerpo. Estaba contemplando su mano como si estuviera orgullosa de lo que hizo. Al ver que Dite no le estaba prestando atención, Atenea simplemente lanzó un bufido de molestia y se fue con dirección a su oficina, desde ahí administraba la mayoría de sus dominios sin tener que abandonar su hogar. Era fácil suponer que por la falta de represalias por parte de Palas Atenea. Esta no era la primera vez que ocurría. Como cualquier otra tarde padre e hijo estaban entrenando en su dojo. Mejor dicho, Luke estaba entrenando bajo la mirada analítica de su maestro. Si bien Boruto era un padre muy permisivo, él también era muy estricto a la hora de entrenar, esto llegó al punto que durante sus sesiones le tenía prohibido a su alumno llamarlo como su padre. En el centro de la arena el hijo de Caos estaba emitiendo un gran pulso de chakra, más precisamente el de un Jounin. Entre las palmas de sus dos manos estaba formado un Rasengan común y corriente. Al ser ahora un Uzumaki, su padre no dudó en enseñarle algunas de las técnicas de su clan, solo para las que él consideraba que estaba listo. Si bien el Rasengan no era oficialmente una técnica del clan Uzumaki, ya que no fue creada por uno de ellos, aún así decidió clasificarla como tal. Después de todo, la mayoría de sus usuarios tenían sangre Uzumaki corriendo por sus venas. Se podría decir que esta era la única técnica familiar que Boruto estaría dispuesto a enseñar a un no Uzumaki. Momentos más tarde el Rasengan formado en sus manos había desaparecido, no por la falta de chakra sino porque Luke así lo había querido. Frustrado el chico volteó a ver a su padre. «Maestro, sé que tengo que resolverlo por mí mismo pero por favor. Ya pasaron 3 meses y aún no logro avanzar con mi propia variación del Rasengan», dijo en súplica el joven shinobi, su paciencia ya se había agotado. Suspirando cansadamente Boruto simplemente alzó un dedo y en este se formó un Rasengan de tamaño común y corriente, su principal diferencia era que su núcleo en vez de azul era amarillo, mientras que su corteza aún mantenía su tono celeste. «Luke, ¿qué es lo que tengo aquí?»,
Su hijo parpadeó confundido, pero aún así le respondió. Es el Rasengan espacio-tiempo, la primera variación del Rasengan que usted creó. Dijo el joven prácticamente de memoria. Más de una vez se había desvelado viendo las descripciones de los distintos tipos de Rasengan y él creía que los conocía a todos. Bien, eso es correcto. Lo creé cuando tenía 12 años. Dijo Chaos mientras admiraba su técnica. Ante esto Luke cerró su puño con frustración, su padre había creado una técnica tan genial incluso siendo más joven que él. ¿Y él no podía crear el suyo propio? Esto era frustrante. Rápidamente Boruto retomó su palabra. Esta técnica no fue como lo es ahora, la primera vez que la hice era del tamaño que una canica y ni siquiera podía tirar un árbol abajo. Ante esto Luke abrió los ojos con sorpresa, esa información no la conocía. En su mente tenía muy firmemente arraigada que su padre siempre fue genial y tan poderoso como lo es ahora. A Luke se le olvidaba que incluso Chaos fue un simple bebé alguna vez. Tardé más de 3 años en lograr que tuviera el tamaño de un Rasengan normal. A lo que quiero llegar es que nada es fácil, incluso yo tuve problemas creando mi propia técnica. No desistas, hijo mío, pronto encontrarás tu forma de girar, dijo mientras revolvía el cabello de su hijo adolescente, con molestia le quitó la mano de su padre de su cabeza pero asintió afirmativamente. Uzumaki Luke no se rendiría pronto. Volviendo a sentarse en el piso, invitó a su hijo a que siga su ejemplo y este así lo hizo. Hijo, tu entrenamiento por hoy está terminado, en este estado no harás ningún progreso así que relájate. Asintiendo con gratitud Luke dejó que su padre siguiera hablando. Bueno, contéstame esto, ¿ya decidiste qué variación del Rasengan aprenderás después? Dijo Boruto algo curioso, el Uzumaki menor se rió por lo bajo y dio una respuesta. Una vez que Luke creará su propia técnica, Boruto le dijo que él le enseñaría la variante del Rasengan que él quisiera. Sí, ya lo he pensado. Elijo al Rasen Shuriken alzando ambas cejas con sorpresa. Él asintió, tenía sentido que su hijo tenía el elemento viento después de todo. Ya veo, así que la técnica de tu abuelo Felizmente Luke asintió afirmativamente. Sí, aprenderé la del abuelo. Después de todo fue la primera versión del Rasengan que tenía un elemento. Dijo el joven ganándose un asentimiento por parte de su padre. Él tenía razón, Naruto fue el primero en lograr combinar un Rasengan con su naturaleza elemental, por lo que técnicamente él fue el que creó el primer Rasengan completo. Bien, creo que podrás manejar el entrenamiento para crear un Rasen Shuriken, pero ten en cuenta esto. Será arduo y muy duro, necesitarás mejorar tu dominio sobre tu naturaleza de viento si quieres dominarlo. El hecho de que tu elemento principal sea el fuego te creará un problema con eso, pero realmente creo que podrás superarlo. Dijo en un tono de conferencia el shinobi del pasado. No quería darle falsas esperanzas a Luke, a su propio padre quien creó la técnica, ya que le costó mucho siquiera crearla. Según lo que él le había contado, tuvo que usar cientos si no miles de clones para desarrollarla en tan solo una semana. Siempre tenía la opción de usar los Kage Bunshins, aún así él no pensaba enseñarle ese método aún a su hijo. No es que no contara con las reservas de chakra necesarias, pero esto le generaría un gran estrés mental y posiblemente un derrame cerebral. El único motivo por el cual Naruto había podido sobrellevarlo con relativa facilidad, era el hecho de que él era un Jinchuriki. Kurama se encargaría de evitar que su carcelero muriera porque si no él lo acompañaría a la tumba al no estar completo en ese momento. Ese era la versión oficial de los hechos. Aquí entre nos, Boruto pensaba que su padre lo pudo soportar porque era un completo idiota en lo que a conocimiento se trata. El hecho de que su cerebro estuviera vacío lo hacía imposible de rebasar. Riéndose de sus propias conclusiones logró atraer la atención de su hijo. ¿De qué te ríes, padre? Dijo con curiosidad el joven usuario de chakra. Nada, un recuerdo del pasado. Como sea, eres libre por hoy. Te llamaré para la cena. Dijo mientras calmaba sus risas el Uzumaki. Con un renovado ánimo Luke le asintió a su padre y como si supiera el Iraisin, él había desaparecido del lugar sin dejar rastro alguno. Momoshiki realmente estaba sorprendido. No, el término correcto sería eufórico. Al estar habitando el interior de Chaos, no le costó mucho ver sus pensamientos y lo que vio realmente lo hizo descojonarse. Él estaba de acuerdo en el padre de su soporte vital era un cabeza hueca, pero lo que le generaba gracia era que el propio Boruto no era muy distinto de su padre. Al menos antes de ser Chaos. Los dos eran muy despistados en líneas generales, los dos eran muy tercos y sus vidas giraban alrededor de sus sueños. El de Naruto, el de ser Hokage y el de Boruto como protector de la aldea al igual que su tío y maestro Sasuke. A los ojos del antiguo dios Boruto fue en su juventud el calco de su padre.
Mientras las risas de Momoshiki iban frenando, logró escuchar a través de los oídos del shinobi un ruido muy particular. Era el sonido de un tono de teléfono. Rápidamente accedió al sentido de la vista de Boruto y vio que este tenía en su mano su teléfono BlackBerry y vio que en la pantalla decía el nombre Jasmine. Abriendo un poco sus ojos, él manipuló el espacio mental de su aliado y un sillón reclinable había aparecido. Una vez sentado invocó de la nada unas palomitas y empezó a comerlas. En su mente ya estaba teniendo un diálogo. La rival de Artemisa, esto se pondrá bueno. En otro plano existencial, más específicamente en una tienda de campaña en mitad de un bosque, Artemisa mostró una furia desproporcionada, no sabía por qué, pero un ataque de furia le había agarrado y tiró contra el suelo sus mancuernas de 5000 kilos cada una. Escuchando la conmoción que generaron la caída de sus mancuernas, rápidamente Zoe se adentró en la enorme tienda de su señora. «Está bien, milady», dijo la alterada y preocupada cazadora. Viendo la preocupación de su amiga y subordinada, ella asintió tranquilamente. «Si lo estoy, solté por accidente mis pesas, no es nada, puedes retirarte», dijo ella con la cabeza en el ataque de furia que se generó en ella. Al escuchar la confirmación de su señora Zoe respirar más tranquilamente y con un leve asentimiento, ella dejó la tienda. Mientras tanto, Artemisa estaba mordiendo su propio dedo pulgar mientras tenía un profundo ceño fruncido. Su instinto le decía que algo que no le gustaba estaba ocurriendo en ese preciso momento. No sabía por qué, pero algo le decía que alguien estaba tocando algo que era suyo. Volviendo con nuestro protagonista, este finalmente atendió la llamada en su celular. Mientras lo hacía, un escalofrío le recorrió la columna vertebral. ¿Por qué pasó eso? ¿Quién sería capaz de infundir ese miedo en su ser? Despejando su mente, llevó su teléfono hasta su oreja y dio inicio con su conversación. «Hola Jasmine, ¿está todo bien?», preguntó de una manera cordial el primordial. «Sí, solo llamaba para saber si querías venir a mi casa», dijo. «Tenemos que organizar las salidas escolares del próximo trimestre». Al escuchar las palabras de la madre de Brian, Boruto parpadeó por un momento. «Sí, casi me había olvidado de eso. Podríamos juntarnos en un café para organizarnos, conozco uno muy bueno a unos 10 minutos de la escuela. Aún así no cuento con mucho tiempo, es fin de mes y en mi trabajo están considerando atenderme, por lo que no cuento con mucho tiempo libre», mintió hábilmente el primordial. Él no quería estar a solas con esa mujer, conociendo lo atrevida que es capaz de recibirlo de una forma indecente a su hogar. Eso era un gran no. Era una lástima que Jasmine gustara de él, no habría forma que Boruto dejara de ser casto con una mujer que no amaba. «Oh, ya veo. Bueno, te dejo, otro día hablamos». Y así como si nada, ella cortó la llamada telefónica. Posiblemente estaba decepcionada o enojada de que Boruto indirectamente rechazara estar con ella. Parpadeando un poco sorprendido por el repentino cambio de humor de la mujer, él simplemente alzó los hombros y siguió con su día. Tenía muchas responsabilidades y cosas para hacer, no tenía tiempo para seguir ilusionando a una mortal. «Sigo pensando que él es homosexual», dijo una mujer asiática que estaba al final de sus 30 y tenía entre sus manos una taza de café. «No seas así, Ana, tal vez él solo no está listo para una relación», dijo una mujer blanca con el cabello negro mientras ponía una de sus manos sobre el hombro de Jasmine. Estaba tratando de ser conciliadora con su amiga. Suspirando cansadamente, la madre de Brian se frotó las sienes y suspiró entre cansada y molesta. Ya habían pasado más de 3 años desde su primer intento de seducirlo, ya no tenía caso. Boruto no tenía sentimientos hacia ella. Ella estaba tranquilamente en el sillón del hogar, leyendo una revista de moda y comiendo dulces, los cuales gracias a sus poderes estaban flotando en el aire, y al tan solo abrir la boca lograba que uno por uno se fueron metiendo en su boca. Masticar más de uno a la vez sería grosero y antiestético, algo que Afrodita jamás haría. Ella hubiera continuado con su lectura si no fuera por el sonido de una llave entrando en la cerradura de la puerta principal. Al ver cómo Chimuelo y Einstein, los gatos de Annabeth y Lucky, iban en dirección a la puerta, ella no lo dudó y comenzó a seguirlos. «Ya llegamos», dijo la enérgica voz de una niña. Esto hizo que Afrodita sonriera. Era la voz de Lucky, su hija más joven y la que tuvo con Naruto hace ya 5 años. «Bienvenidos a los 3», dijo la diosa del amor mientras le sonreía cálidamente a 3 miembros de su familia. No tardó mucho en acercarse a Naruto y este le dio un beso. Hoy no se habían visto en todo el día y por algún motivo lo había extrañado más de lo usual. «Hola Dite, ¿sabes dónde está mamá?», dijo Annabeth con esa mirada que definitivamente heredó de su madre. Al ver el parecido entre su novia y su hija, ella no pudo evitar sonreír un poco. Ella siempre lo dijo, si Annabeth se pintara el cabello de negro sería una mini Atenea.
Sí, cariño, no ha salido de su oficina en toda la tarde. Ve a verla, seguro que tú lograrás quitar el mal humor. Asintiendo tranquilamente, la niña de Atenea fue a buscar a su madre. Hoy le habían hablado de Alejandro Magno, pensó que no habría mejor persona para corregir los errores históricos que su propia madre, la diosa de la sabiduría. Annie es una nerd. Dijo en un susurro al oído de su madre, la cual no pudo contener del todo su risa y dejó escapar una pequeña risita. Afrodita había cargado a su hija en sus brazos y dándole un beso a su niña ella habló. Lo sé, pero ella y Tea son así. Sí, pero no son iguales. Dijo Lucky mientras aún miraba por donde su hermana mayor se había ido. Ante la respuesta de su hija ella no pudo evitar voltear a verla, con solo su mirada su pequeña logró entenderla a la perfección. Solo míralas, no son iguales. A Tea le gusta papá, que es rubio, mientras que a Annie le gusta Perky, que es pelinegro. Oh, ella no se resistió, esto era demasiado bueno para eso. Afrodita no se contuvo y casi estaba en el suelo por culpa de sus risas. Sin dudarlo inundó a su pequeña en besos y ella se reía mientras su madre la consentía. Oh cariño, eres de lo mejor. Dijo ella frotando su mejilla contra la de su hija. Mientras madre e hija se reían de sus bromas, Naruto estaba ahí parado como si fuera una columna más de la casa. Le había aterrado la comparación que hizo su hija más pequeña con su hermana. No, él no lo permitiría. Su bebé jamás saldría con un chico y menos aún con uno con el que no podría usar su escopeta. Viendo como Naruto estaba quieto como piedra, ella decidió que era un buen momento para molestarlo. ¿Celoso papá oso? El amor de cachorro no va a matar a tu niña, dijo ella mientras se acercaba a su pareja. Lucky aún estaba en sus brazos. Me da igual, no voy a permitir que eso ocurra. Dijo un refunfuñante Naruto. Que alguna de sus princesas tuviera novio estaba en su top 5 de pesadillas. Oye papá. Eso no es justo. Tú tienes 2 novias y Annabeth y yo no podemos tener siquiera un novio. Dijo como si estuviera ofendida la hija de Afrodita. Esto logró parar el sensible corazón de su padre y ahora mismo su rostro estaba pálido como el de un fantasma. ¿Cómo podría justificar eso ante los ojos de su princesa? Viendo cómo su amado estaba completamente incómodo y sin poder responderle a su hija, Afrodita decidió intervenir a favor de su futuro marido. Ya basta Lucky, papá te lo contará otro día. Ahora ve y alimenta a Desdentado. Dijo la diosa mientras bajaba de sus brazos a su pequeño retoño. A regañadientes la niña de 5 años asintió y fue hacia la cocina seguida de cerca por su alegre gato. Suspirando tranquilamente volteó a ver a su prometido. Tenía que contarte de los sucesos recientes, cada vez Artemisa les pisaba aún más los talones, ellos no disponían de mucho tiempo. Centrando su visión en su amado tuvo que resistirse la risa, Naruto aún estaba en su estado de shock por lo que le dijo su niña, él jamás esperaría una bola curva por parte de su princesa más pequeña. Hoy ha sido un buen día dentro de lo malo. No logró grandes progresos con su Rasengan, pero la charla con su padre realmente le había revivido los ánimos. Debido a los estiramientos que estaba haciendo soltó un gemido de conformidad, su cama siempre era cómoda. Luke se encontraba en estos momentos en su cuarto dentro del templo de su padre. Era un lugar bastante simple, pero al igual que el resto del templo, su cuarto tenía ese aire legendario y de un lugar sagrado. Era un cuarto amplio, fácilmente unos 8 metros de ancho y unos 11 de largo. Estaba pintado de blanco y había detalles en platino por todas las paredes, mientras tanto en el techo estaba grabado con oro el símbolo de su padre, la estrella de 8 puntas. Justo enfrente de la puerta estaba situada su gran cama en la cual podrían entrar 5 personas cómodamente. Desde el punto de vista de su cama, a la izquierda se situaba una puerta que daba a un baño privado y a la derecha otra que daba a un vestidor. Tenía sus ojos cerrados pero aún así pudo notarlo. Una luz había inundado su cuarto. Abriendo los ojos, notó que al pie de su cama estaba flotando el símbolo de su padre, era negro y estaba iluminado por una luz blanca. Tenía un diseño holográfico al igual que cuando los dioses reclamaban a sus hijos. Sin embargo, Boruto no hizo esto para reconocer a su hijo. Nuevas órdenes han llegado, dijo la luz, en un tono robótico. Él lo sabía, su padre jamás le dejaba saltarse un entrenamiento. Él tenía una misión para él. Dilas que tengo que hacer. Atentamente escuchó las instrucciones de la grabación. Él abrió los ojos con sorpresa. Esto no podía estar pasando. ¿Él realmente tendría que hacer eso? Fin capítulo 10.